y es sobre la evaluación de bienestar fetal en el embarazo, o sea, durante el embarazo y durante el intraparto, o sea, durante el proceso del trabajo de parto. Ahí nos preguntamos o nos vamos a hacer siempre, o ustedes se van a hacer la pregunta para saber en qué condiciones está esa gestación. Entonces decimos, ¿esa gestación estará bien? O sea, se preguntan, ¿no? Cuando llega la paciente a la consulta, ya sea esta por consulta o por emergencia, entonces ustedes se preguntarán, ¿realmente les va a venir, estará bien esa gestación? ¿El feto se encontrará bien? Entonces son dos interrogantes que deben ustedes hacerse y luego analizar y proseguir con lo que se debe hacer si acaso se trata de una consulta o se trata de un caso de emergencia. Para esto entonces nosotros vamos a hacer un breve repaso de lo que es el bienestar fetal. ¿Y qué es el bienestar fetal? No es nada más que un estado, o sea, del fetito, ¿no? Que se encuentra dentro del útero, por eso hicieron la pregunta, ¿no? ¿Cómo estará el feto? ¿Cómo estará esa gestación? Entonces, este fetito que está dentro del útero y que estos, los parámetros que vamos a ir estudiando, los parámetros bioquímicos, biofísicos, biológicos y los ecográficos se encuentran dentro de la normalidad. O sea, se van a preguntar si todos estos parámetros realmente se encuentran dentro de la normalidad para considerar pues un fetito o una gestación en buen proceso de... Caramba, perjudican pues, ¿no? En el proceso de gestación. Entonces, para eso nos preguntamos todo eso. Vamos a hacer un concepto que en realidad está dejando de ser ya utilizada y que es el sufrimiento fetal. En realidad no sabemos, el sufrimiento es un sentimiento que nosotros vemos, podemos ver y palpar el sufrimiento, pero el sufrimiento fetal nosotros no podemos ver ni palpar. O sea, sí podemos diagnosticar de repente por ciertos parámetros, por esos parámetros que hemos visto, pero una definición de sufrimiento fetal es cuando el útero, el feto que está en el útero, tiene alterado unas de esas tres o cuatro parámetros que había mencionado, los bioquímicos, el perfil biofísico, el monitoreo fetal electrónico, la dopplerflujometría, que son medidos a través de la ultrasonografía o la ecografía. Entonces, para esto, esta definición es algo ya, digamos, algo ambigua porque es preferible llamar pérdida de bienestar fetal. O sea, entonces, bienestar fetal es que esté bien y pérdida de bienestar fetal sería en todo caso la alteración de algunos de estos parámetros y a eso llamaríamos sufrimiento fetal. ¿Cómo evaluamos el bienestar fetal? O sea, de cómo está esa gestación, cómo está ese fetito. Entonces, para esto ya les había mencionado, utilizamos métodos, ¿no? Y estos métodos de diagnóstico nos van a permitir, ¿no? Detectar esos fetitos que están en riesgo o esos fetitos que están en peligro de sufrir muerte o daño irreversible, o sea, daño cerebral irreversible. Entonces, esa es la pregunta que se deben contestar ustedes. Se preguntan y se deben contestar cómo está esa gestación, cómo está ese fetito. Entonces, estos parámetros nos permiten ver pues, estos fetitos que están en riesgo de prácticamente hipoxia. Hipoxia que va a llevar a una acidosis metabólica en el fetito y la acidosis metabólica a una insuficiencia cardíaca y posteriormente muerte fetal, ¿no? O finalmente si se logra retirar, pero ya ese fetito se retira por una cirugía, una cesárea o, bueno, sería la vía más rápida de poder interrumpir un feto que está en riesgo. Entonces, pero probablemente ya está con daño irreversible que vamos a ver más adelante qué es lo que podría suceder.
¿Qué métodos de apoyo diagnóstico tenemos entonces para ver el bienestar fetal? Ya les he mencionado estos marcadores bioquímicos, los marcadores o el perfil biofísico fetal, el monitoreo fetal electrónico y la ecografía Doppler color. Entonces nosotros vamos a ir desglosando cada uno de estos marcadores o de estos métodos de apoyo diagnóstico. Antes de entrar propiamente en el tema, vamos a hacer una breve clasificación para nuestro medio, el riesgo de acuerdo a los niveles de atención. O sea, hasta qué nivel ustedes podrían atender o considerar de que esa gestación está bien y ese fetito está bien y podría ser atendido de repente un parto eutóxico o normal en un primer nivel. Entonces, esa clasificación de riesgo que tenemos, un riesgo bajo cuando esa gestación llega hasta las 40 semanas y esta gestación que ha sido llevada bastante bien o adecuadamente, entonces podrá ser atendida en un primer nivel. Estaríamos en un bajo riesgo de la clasificación de esa gestación. Un riesgo medio es cuando ya la paciente presenta algún factor de riesgo que esté haciendo que esa gestación sea una gestación de alto riesgo obstétrico, se llama, o ARO, sus abreviaciones es ARO, alto riesgo obstétrico. Entonces, y un riesgo medio estaría entre 32 y 34 semanas, que por X, Z motivos o causas o factores de riesgo estarían entre estas semanas y correría peligro de hipoxia en ese fetito. Y probablemente entonces un riesgo medio podría ser atendido hasta en un nivel medio, ¿no? Entonces, segundo nivel. En este caso tendríamos como ejemplo el hospital de segundo nivel, el Hospital Cochabamba. En las provincias tendríamos el Hospital de Quillacollo, aquí en el Cercado tendríamos el Hospital del Sur, tendríamos el Hospital del Norte, como hospitales de segundo nivel, Hospital de Sacaba. Entonces, bueno, esos hospitales tendrían supuestamente la capacidad de poder atender estos fetitos que se encuentran entre 32 y 34 semanas de gestación. Cuando esta gestación ya ultrapasa este nivel de riesgo, entonces deberá ser referido a un tercer nivel. El tercer nivel ya son fetitos o gestaciones de muy alto riesgo obstétrico y que pueden ser atendidos inclusive entre 26 y 28 semanas de gestación. Es decir, prematuros no serán extremos, pero son prematuros. Y estos prematuros corren riesgo siempre de hacerse el síndrome de distrés respiratorio y fallecer por este problema, ¿no? O sea, evitarse, morir. Entonces, el tercer nivel cuenta siempre con terapia intensiva neonatal, es decir, son subespecialidades con las que cuenta el tercer nivel y que no es así con el segundo nivel, menos con el primer nivel. Entonces, de acuerdo a estos niveles, vamos a ir desglosando qué es lo que podemos hacer nosotros en un tercer nivel. Entonces, entramos de pleno en lo que es estos marcadores bioquímicos de alguna manera nos sirven para poder diagnosticar bienestar fetal. Si bien en el tercer nivel ya prácticamente estos marcadores no se realizan de rutina cuando llegan gestaciones de alto riesgo, porque tardan o demoran mucho en la obtención de datos, ¿no? O del informe de laboratorio, no son informes inmediatos. Entonces, a nosotros lo que nos interesa en una gestación de muy alto riesgo es un diagnóstico inmediato. Y los diagnósticos inmediatos pues nos los va a dar el perfil biofísico, el monitoreo fetal electrónico y la Doppler flujometría. Entonces, pero de todas maneras, ¿qué marcadores se utilizaban antiguamente? O antes era la alfa-fetoproteína, que en este caso en gestaciones con feto malformado o algún tipo de malformación se encontraban estos niveles de alfa-fetoproteína elevados o finalmente niveles de alfa-fetoproteína disminuidos en alguna cromosomopatía. No son una trisomía 21, 18, 13. Entonces se solicitaba este marcador
bioquímico y pues teníamos algún resultado. El estriol en sangre materna también es un marcador bioquímico que sirve, sí, para poder detectar o determinar si ese fetito realmente no está en sufrimiento, tiene algún grado de sufrimiento fetal, o sea, pérdida de bienestar fetal. Y tiene un compromiso en la unidad fetoplacentaria, principalmente fetoplacentaria y placentaria, ¿no? Entonces, se puede solicitar siempre y cuando esa gestación pueda ser llevada más adelante. Sin embargo, lo que les menciono es que tenemos estos otros 3 marcadores que son de más importancia y los que más se manejan en nuestro servicio. A pesar de esto, vamos a ir viendo, ahí tenemos el primer método de apoyo diagnóstico para bienestar fetal y es el perfil biofísico fetal. Entonces, ¿qué es el perfil biofísico fetal? Es un método nuevamente de evaluación de bienestar fetal. Antiguamente se utilizaba bastante el perfil biofísico fetal que data de los años 80, ¿no? Entonces es el profesor Menning quien introduce este método de apoyo diagnóstico para detectar, en ese entonces se decía, el sufrimiento fetal. Entonces, este método de apoyo diagnóstico de evaluación de bienestar fetal tiene varias variables, entre ellas biofísicas, entre ellas marcadores agudos y marcadores crónicos. Entonces, vamos a ir viendo qué es el perfil biofísico en realidad. Entonces, es una respuesta adaptativa, ¿no?, del fetito a una situación de hipoxemia o acidemia, es lo que les había mencionado, ¿no? En todo caso, si hay alguna falla, algún factor de riesgo, entonces se alteraría. Pero vamos a ver en condiciones normales qué es lo que sucede en esta respuesta adaptativa. El aporte normal, perdón un segundito, voy a habilitar mi punterito láser. Ya, vamos a... Bien, la normal entonces. Aquí vemos que el aporte normal de oxígeno o un aporte de nutrientes y el metabolismo normal de un proceso de nutrición y de oxigenación en el fetito, obviamente nos va a dar una señal nerviosa normal, en el sistema nervioso normal. Y si tenemos una señal nerviosa normal, entonces probablemente, y lo más seguro, es que nos salga una variable biofísica normal. El centro regulador pues, es el sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir que un aporte normal de oxígeno y un aporte normal de nutrientes al producto será igual pues a una variable biofísica normal. O sea, no tendría por qué estar alterado ninguna de estas variables que vamos a ver a continuación. Cuando tenemos estos factores, no como el aporte normal de oxígeno, o sea, que nos va a llevar a hipoxia, o que de repente estamos en un proceso de anemia, el fetito ya está en anemia, o está en isquemia, o tenemos un déficit de sustrato que nos va a permitir que ese fetito, podamos diagnosticar que ese feto está en hipoglucemia o hipoglicemia, ¿no? Entonces, otros factores como productos anormales del metabolismo, es decir, exceso de iones de hidrógeno que nos va a llevar obviamente a la acidosis fetal. Esta acidosis fetal va a llevarnos a una insuficiencia cardíaca y la insuficiencia cardíaca al óbito fetal. Además, nos va a permitir se ver laboratorialmente la acumulación de ácido láctico. Entonces, todo esto añadido al uso de algunas pacientes, no serán todas, obviamente, un mínimo porcentaje de agentes exógenos, es decir, algunos fármacos, entre ellos tranquilizantes o algunos fármacos nocivos a la gestación y al propio feto. La nicotina es para los fumadores, el alcohol,
uso de narcóticos, drogas. Entonces, todo esto va a tingir sobre el sistema nervioso central, que es el centro regulador. Entonces, al tener todos estos factores que van a influir en este fetito, esta señal nerviosa se encuentra o se va a encontrar suprimida o ausente. Por lo tanto, la variable biofísica nos va a resultar anormal, no como la anterior, que todo estaba bien, buen aporte de oxígeno, nutrientes, y nos llevaba una variable biofísica normal. En este caso, con todos estos eh, eh, factores de riesgo, entonces nos va a llevar obviamente a una variable biofísica anormal. ¿Cuáles son las indicaciones que se tienen para solicitar un perfil biofísico? Entonces, muchas veces cuando viene al tercer nivel una gestación de alto riesgo, entonces lo primero que nosotros debemos ver si está bien o no está bien esa gestación. Entonces, dentro de estas indicaciones para solicitar perfil biofísico tenemos los trastornos hipertensivos, que son factores de riesgo, ¿no? La diabetes gestacional, cardiopatías, isoinmunización o aloinmunización, anemia, Doppler flujometría arterial anormal. Estas son indicaciones de causa materna, es decir, la madre tenga alguno de estos factores de riesgo que esté comprometiendo esa gestación, que esté comprometiendo ese aporte de oxígeno y nutrientes normalmente hacia el fetito. Entonces, obviamente va a hacer de que esta gestación no vaya de forma correcta. Tenemos también el embarazo prolongado, la restricción de crecimiento intrauterino, la anomalía fetal que requiera monitorización. Entonces ya de factores fetales vendría a ser entonces una malformación que de repente esté elevando su riesgo, ¿no? Un fetito malformado siempre es de alto riesgo. Una cardiotocografía anormal. Entonces, cuando ya una paciente de alto riesgo ingresa y prácticamente de rutina se le somete a un monitoreo fetal electrónico, que también se llama cardiotocografía. Entonces, si esta cardiotocografía nos sale anormal, entonces adicionalmente a esto hacemos el perfil biofísico, entonces tendremos ya una visión más clara de lo que está sucediendo con esa gestación. Además, tenemos ya entre los ovulares la ruptura prematura de membranas, el oligoamnios, ¿no? Ya puede ser por la rotura, o el oligoamnios puede ser por una restricción de crecimiento o por una hipertensión también, que podría llevarnos a la disminución del líquido amniótico, o finalmente un polidramnios que se puede deber a varios factores también, ¿no? Un embarazo gemelar, o un síndrome de transfusión fetal, o un trastorno digestivo gastrointestinal en el fetito, un labio leporino que no permita deglutir bien, entonces se acumula, y polidramnios, la diabetes gestacional que lleva finalmente a un polidramnios. Entonces, estos son factores de riesgo también que pueden llevar a pérdida de bienestar fetal. Hemorragias de la segunda mitad del embarazo, entre ellas tenemos el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, la placenta previa, que son factores ovulares. Todos estos son de placenta, de membranas, que pueden llevar obviamente a la alteración de este perfil biofísico fetal. ¿Cuáles son estos marcadores que utiliza el perfil biofísico fetal? Entonces, el perfil biofísico fetal utiliza marcadores agudos y marcadores crónicos. Vamos a empezar por lo más bajo, porque el más fácil es reconocible. El marcador crónico es el líquido amniótico, jóvenes. ¿Ya? Estos 5 marcadores son los que utilizamos para valorar el perfil biofísico. Tenemos entre los marcadores agudos la reactividad cardíaca, tenemos los movimientos respiratorios, tenemos los movimientos
fetales y tenemos el tono fetal. Y el marcador crónico, como les decía, viene siendo el líquido amniótico. ¿Por qué es marcador crónico? Porque el líquido amniótico va disminuyendo a medida que avanza esa gestación y se va deteriorando cada vez más y más. El fetito por hipoxia entra en anemia. Al entrar en anemia, el aporte de oxígeno al riñón disminuye, por lo tanto la filtración en ese riñoncito del feto disminuye, por lo tanto disminuye la orina fetal y al disminuir la orina fetal entra en oligoamnios, es decir, hay poco líquido amniótico. No se olviden que el líquido amniótico es producido por los riñones en el fetito, ¿no? Entonces, por eso que poco a poco, a medida que avanza la gestación y está con mucho riesgo, entonces el líquido amniótico se altera, disminuye. Y los marcadores agudos, esos 4 que les había mencionado, son agudos porque a la agresión de una hipoxia, por cualquiera sea el factor de riesgo, la respuesta es inmediata. O sea, la reactividad cardíaca, los movimientos respiratorios, fetales y el tono fetal, la respuesta es inmediata y ese fetito entra en deterioro y por eso son marcadores agudos. Aquí les voy a poner algunos ejemplitos. Ah, caramba, no hay video. A ver, voy a... ¿Por qué se ha agrandado esto? A ver, ayúdenme, jóvenes, porque se me ha agrandado esta imagen. Ah, bueno. A ver si quitando, ahora si quitando el puntero láser van a... estoy viendo. Entonces, aquí ven la imagen, van a ver varios de esos marcadores agudos. ¿Ya? Entonces, en el video, entonces tenemos movimientos fetales, ¿no? Fíjense cómo se mueve el fetito. Tenemos flexión, extensión, ¿no? Que eso ya describe el tono. Entonces, hay movimientos fetales, hay tono fetal, y además ya estamos valorando simultáneamente la cantidad de líquido amniótico. Hay buena cantidad de líquido amniótico, entonces ya tenemos 3 marcadores positivos en este fetito, ¿no? Tenemos movimientos fetales, tenemos el tono fetal, tenemos el líquido amniótico y ahora vamos a ver el movimiento respiratorio. Fíjense, entonces ahí el diafragma, fíjense el diafragma cómo se mueve de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. No, esto no es movimiento fetal, obviamente es un movimiento respiratorio. Entonces, cuando vemos esta situación, nosotros decimos, este fetito no está con puntuación buena. Entonces ya tenemos 4 marcadores, ¿verdad? 4 marcadores. ¿Qué marcador nos faltaría? El monitoreo fetal electrónico. Entonces, vamos a la puntuación. En la puntuación podemos ver las 5 variables que son los movimientos corporales, movimientos respiratorios, el tono fetal, volumen del líquido amniótico y la reactividad de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Cuando está todo bien, cuando les había mostrado, ¿no? La respuesta adaptativa al sistema nervioso central, cuando todo está bien, obviamente nos va a salir un perfil biofísico bien. Entonces, la puntuación es de 2. Cada
variable tiene una puntuación de 2. Si esta puntuación o estas variables andan mal, la puntuación será 0. Pero hay que conocerlas, cómo debemos nosotros hacer la puntuación. Decimos movimientos corporales fetales cuando hay 3 movimientos o más del cuerpo y extremidades. Ustedes han visto en el video que ese fetito pues tiene un montón de movimientos fetales. Entonces nosotros vamos a considerar 2 puntos. Los movimientos respiratorios se han visto que ese diafragma sube, baja, entonces hay movimientos respiratorios, ¿no? Pero estos movimientos respiratorios tienen que tener una característica, que tienen una duración mayor a 30 segundos en 30 minutos de estudio. Un perfil biofísico, jóvenes, siempre debe realizarse durante 30 minutos, no más ni menos. Menos podría ser cuando se presentan los 5 marcadores, cuando se presentan los 5 marcadores en menos de 20 minutos, por decir, en 15 minutos veo los 5 marcadores, no tengo necesidad de estar continuando los 30 minutos. Pero si falta algún marcador, principalmente el movimiento respiratorio, entonces yo debo aguardar esos 30 minutos para decir, tiene 2 puntos o tiene 0 puntos. Entonces, esa es la condición, ¿no? Que un movimiento respiratorio dure 30 segundos o más de 30 segundos en 30 minutos de estudio. El tono fetal es uno o más episodios de extensión y flexión del tronco, o sea, la columnita, o de las extremidades. En el video han podido ver que hay mucha extensión y flexión de las extremidades. El volumen de líquido amniótico, les he dicho, simultáneamente hemos evaluado, tiene un bolsón o lago mayor a 2 centímetros. O sea, está normal también. Y la reactividad, que no la hemos visto, vamos a ver más adelante, es también cuando es reactivo, tenemos la puntuación de 2. Si sumamos las 5 variables, tenemos 10 puntos. Ahora, a esto puede ser que uno de estos no funcione. Entonces tendremos 8 sobre 10, que debería ser normalmente, o 6 sobre 10, o 4 sobre 10, o finalmente 2 o 0 sobre 10, que prácticamente sería muerte fetal, ¿no? Entonces esa es la puntuación de acuerdo a estas variables. ¿Cuál es la conducta? La conducta que vamos a tomar es de acuerdo a la puntuación. Si es de 0 a 2 puntos, se recomienda el parto inmediato. ¿No? Antes solamente se tomaba conducta directamente con el perfil biofísico, en los años 80. Entonces ya estamos en el 2024, pues estamos en un nuevo siglo, ¿no? Entonces la tecnología ha avanzado mucho, entonces no podemos tomarnos la libertad de decir de 0 a 2 puntos e interrumpan el embarazo, ¿no? Ahora hay otros métodos, como les he dicho, el monitoreo fetal electrónico que también se debería realizar y finalmente la Doppler flujometría, que es la que manda en estos tiempos, ¿no? En esta era. De 4 a 6 puntos con oligoamnios, o sea, pérdida de líquido. Ojo, aquí la pérdida de líquido tiene que ser sin ruptura de membrana, ¿no? Sin ruptura de membrana. Se recomienda repetir entonces entre 4 y 6 puntos, repetir inmediatamente la prueba durante 1 hora y si no hay mejoría, finalizar la gestación. Entonces, repetimos la prueba nuevamente. Si nos sale entre 4 o 6, hay que indicar interrupción. Si la interpretación de los resultados es ambigua, es decir, no es ni menos de 6 ni más de 6, eso es una ambigua, de difícil interpretación, se aconseja repetir a las 24 horas. Es decir, me tomo esa libertad de decir control en 24 horas. Si la puntuación es normal, se recomienda repetir la prueba semanalmente. Entonces, si veo que después de esto de 6 puntos sube a 8, entonces está normal, yo voy a repetir el estudio cada semana. Se va a cortar, jóvenes, vamos a ingresar rápidamente después para continuar con el tema. Entonces, ¿qué es lo que nos va a producir
perfil biofísico anormal, ¿no? Que tiene repercusiones sobre el sistema nervioso central del fetito. Entonces, una puntuación del perfil biofísico y su relación con el desarrollo neurológico en la infancia, tenemos ahí el ejemplo que nos va a llevar, es obvio, una hipoxia severa nos va a llevar, les he dicho, a una acidosis fetal. Esta acidosis fetal va a llevarnos al fetito cerebral irreversible, ¿no? Entonces, es por eso que la intervención debe ser oportuna, inmediata, considerando esa puntuación que habíamos mencionado de las variables del perfil biofísico. Esta acidosis fetal puede provocarnos parálisis cerebral, retraso mental, déficit de atención, ceguera cortical, entre algunos trastornos irreversibles del sistema nervioso central, si es que no finalmente no termina en un óbito fetal, o sea, se muere el fetito, ¿no? Entonces, cuando no actuamos de forma inmediata, entonces las secuelas pueden ser muy severas en ese recién nacido y que probablemente a un principio de repente ni se vayan a detectar y de repente son secuelas que se van a presentar a medida que transcurre el tiempo, secuelas un poco más tardías. Bien, vamos a entrar a la cardiotocografía. Se llama también monitoreo fetal electrónico. Entonces, es otro de los métodos de apoyo diagnóstico de bienestar fetal. ¿Qué es la cardiotocografía? También es un método de vigilancia, entonces, que nos permite evaluar bienestar fetal, ¿no? A través del monitoreo electrónico de la frecuencia cardíaca fetal. Es como si nosotros le pusiéramos los electroditos de un electrocardiograma en una persona adulta. Entonces, es como si estuviésemos haciendo o simulando más o menos, entonces, el latido del corazón del feto, ¿no? Entonces, este latidito del corazón del fetito no nos va a determinar ciertos patrones de registro en un equipo que se llama cardiotocógrafo, ¿no? Además de esto, vamos a nosotros poder determinar los movimientos fetales y además de la contractilidad uterina. ¿Cuál es la utilidad de la cardiotocografía o del monitoreo fetal electrónico? Entonces, asociada a lo que hemos hecho, el perfil biofísico, tenemos la cardiotocografía. Es una detección temprana del compromiso fetal. Entonces, ya les decía, cuando entra una paciente de emergencia, entonces de inmediato se tiene que hacer una cardiotocografía. Entonces, estamos haciendo una detección temprana. Y luego esto nos va a conllevar a una intervención oportuna. Si nosotros detectamos una cardiotocografía anómala, hacemos el perfil biofísico inmediatamente que dura 30 minutos. Entonces, con estos dos métodos ya tenemos algo más clara la situación de ese fetito, ¿no? Y si hacemos una intervención oportuna, pues tendremos prevención del daño, ¿no? Perinatal y a largo plazo. Es decir, no vamos a dejar de que se produzca daño del sistema nervioso central que sea irreversible, jóvenes. Que tengamos un niñito después con problemas en su vida a futuro. ¿Cuál es el objetivo de la cardiotocografía? Entonces, el objetivo de la cardiotocografía o del monitoreo fetal electrónico es identificar, ya les había dicho, aquellos fetitos que están expuestos a la hipoxia, ¿no? Entonces, existen varios factores de los que ya les he mencionado de riesgo que van a someter o hacer de que ese feto no reciba oxígeno en buena cantidad. Entonces, ese feto entra en hipoxia. Entonces, nosotros con la cardiotocografía, obviamente, con una buena interpretación de esta cardiotocografía, se tiene, o sea, que hacer la lectura con una persona que realmente sepa de cardiotocografía.
porque si no sabe puede haber una mala interpretación. Entonces, con una adecuada interpretación nosotros vamos a hacer obviamente una adecuada prevención, ¿no? Entonces, esta prevención obviamente nos va a ayudar a tomar una medida terapéutica temprana adecuada. Esta medida nos va a ayudar a prevenir secuelas, ¿no? en el sistema nervioso central, es decir, secuelas neurológicas, y finalmente nos va a ayudar a prevenir la muerte de ese fetito. ¿No? Lo principal es que si vive ese feto, viva pues bien, no viva con secuelas neurológicas y trastornos neurológicos, que de alguna manera pues la familia también queda afectada con los problemas que vaya a tener el recién nacido, y sea un problema después a la larga en su vida diaria de ese producto, ¿no? Y finalmente pues evitar la muerte del feto. Este es un equipo de cardiotocografía. Existen un montón de modelos, ¿no? Para embarazos gemelares, embarazos simples, entonces con pantalla táctil, pero sí lo que no debe faltar es el papel de registro, ¿no? Este papel de registro es importante para su interpretación. Si bien es cierto que podemos nosotros ver en la pantalla táctil todo el proceso, es importante de que este monitoreo sea registrado para fines de cualquier situación, digamos, legal que se podría presentar. Entonces, esto viene siendo como un documento, ¿no? Que ayudaría para esclarecer si hubo negligencia o no hubo negligencia en alguna situación. Entonces, debemos siempre monitorear y guardar, ¿no? Monitoreamos con el equipo y guardamos y registramos además en físico, ¿no? Acá arriba tenemos el registro cardiotocográfico, toda esta imagen que les estoy mostrando. Estas flechitas no son nada más que los movimientos fetales que la mamá va apretando con este botoncito, este artefactito que se le entrega al momento de realizar la cardiotocografía, y se le dice a la madre que apriete cuando sienta que el feto se mueve. Entonces, en este caso, fíjense cómo se ha movido el fetito, y obviamente a los movimientos, la respuesta del corazoncito, acelerando, ¿no? O sea, acelera, baja, acelera, baja. Entonces, eso es bueno. Y en este cuadro, aquí podemos ver lo que es la dinámica uterina. Entonces, vemos que no hay dinámica uterina. Si bien hay un registro de algunas onditas, pero son de muy baja intensidad, no llegan ni a 20 milímetros de mercurio. Bien, ¿cuál es la clasificación? Entonces, en la clasificación habíamos dicho el monitoreo fetal anteparto y el intraparto, ¿no? Es decir, durante el trabajo de parto. El monitoreo fetal anteparto, la cardiotografía anteparto, antes del parto o del trabajo de parto, se clasifican en cardiotocografía basal, o sea, sin esfuerzo o sin estrés. Es una cardiotocografía que se realiza a la paciente que se le solicita que tenga o sea, que esa paciente que tenga un factor de riesgo o varios factores de riesgo, entonces se le solicita una cardiotocografía basal. O sea, no tiene dinámica, no tiene nada, es una gestación que está siguiendo su curso, está sin estrés, no hay dinámica, entonces se le procede a hacer una cardiotocografía. Y la otra, en la anteparte, es la cardiotocografía de esfuerzo con estrés, o test de la oxitocina se llama. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, o test de pose también se llama, pose. Entonces, para hacer esta cardiotocografía de esfuerzo, se le administra en suero fisiológico 4 unidades de oxitocina, y se va monitoreando, ¿no? Por goteo a la vena, y se ve cuál es la reactividad de ese corazoncito del feto a la contractilidad uterina. Pero esto es provocado, estamos haciendo nosotros. Esto es para ver hasta cuánto puede tener su reserva o la capacidad de reserva de oxígeno ese fetito o esa gestación durante el trabajo de parto. Entonces nos ayuda a predecir también si esa mamá va a poder soportar un trabajo de parto o no. Y si ese fetito nos va
a dar problemas, ¿no? Durante este periodo de trabajo de parto, entrando en hipoxia severa y llevándonos de repente hasta el óbito fetal. Y finalmente el monitoreo fetal intraparto que se lo realiza durante el trabajo de parto. Ahí tenemos dos ejemplos, una basal, ¿no? Anteparto, o sea, una gestante normal, antes del parto, se le está monitorizando, está viendo cómo es la reactividad de esa cardiotografía en el fetito. Y aquí durante el trabajo de parto, o sea, ahí tenemos al obstetra examinando, viendo, ¿no? Y monitorizando durante el trabajo de parto si ese feto en algún momento va a tener que requerir de repente de inmediato una intervención, es decir, una cesárea. En la cardiografía anteparto o basal, sin esfuerzo, sin estrés, entonces el registro, ¿no? Tenemos, ya hemos dicho, la frecuencia cardíaca fetal, los movimientos fetales y eventualmente una contractilidad uterina. Aquí no hay contractilidad uterina. Acá tenemos las flechitas. Hemos visto que sí se ha movido el fetito y con cada movimiento muchas veces hace una aceleración. ¿Qué quiere decir aceleración? Aumenta los latidos cardíacos. Si aquí tenemos una basal de más o menos 140 aproximadamente, 145, una frecuencia basal de 140 latidos por minuto, es por donde más pasa los latidos, no se toma en cuenta las aceleraciones, entonces donde más latiditos hay, esa es la basal, entonces estamos casi cerca de 140 latidos por minuto, 135 aproximadamente, ¿no? Entonces, pero vemos que con cada movimiento el fetito empieza a acelerar, es decir, su corazoncito empieza a latir más rápido. ¿No? Fíjense, entonces empieza a latir más rápido, se mueve y su corazoncito empieza a latir más rápido, se mueve, late más rápido. Entonces, esto es bueno, que el fetito empiece a acelerar, o sea, su corazoncito empieza a latir mucho más rápido. ¿Cuál es la interpretación del monitoreo? Entonces, reactivo decimos cuando, o tranquilizador, estamos tranquilos, cuando hay 2 o más aceleraciones en 20 minutos de registro. Es decir, patrón reactivo, ¿no? Cuando hay más de 2 en 20, aquí cada cuadrícula representa un minuto. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 minutos de estudio, ¿no? De registro. Entonces, en esos 14 minutos, fíjense, ha habido 1, 2, hasta 3 considerados aceleraciones, ¿no? Con una amplitud de más de 20, a ver, 22 latidos por minuto, más o menos aproximadamente cada aceleración. Normalmente debe ir desde 10 hasta 25 latidos por minuto. Lamentablemente aquí no podemos ver que haya movimientos fetales. Probablemente se olvidaron pasarle el botoncito para que puedas registrar. No hay contractilidad uterina. No, es un patrón reactivo. No, tenemos más de 2 aceleraciones. Y el no reactivo, fíjense, no acelera para nada. A pesar de que se le ha hecho estímulo sonoro, esta es, quiere decir estímulo sonoro, es decir, en la presentación del fetito en el abdomen de... Denme un minuto.
Bueno, les decía, entonces este es un patrón no reactivo y es un patrón intranquilizador, ¿no? De por sí, con este patrón, la puntuación de la cardiotocografía en un perfil biofísico viene siendo 0, no es 2 puntos. Este tendría 2 puntos, este sería 0. Bien, proseguimos. En la cardiotocografía intraparto, entonces el otro era para que tengan una idea de lo que es un patrón reactivo, que nosotros ponemos puntuación 2 para que tengan una idea de la puntuación. En el intraparto tenemos los famosos DIP o desaceleraciones que son de 3 tipos. El DIP tipo 1, que viene siendo el DIP de tipo cefálico. Este DIP es normal. Esto se da, estas desaceleraciones que ven aquí, con una amplitud de más de 20 latidos, ¿no? Por minuto. Entonces, vemos que su punta o el AJME de la desaceleración coincide con el AJME de la contractilidad uterina. Es decir, este es un estímulo vagal y por el estímulo vagal, obviamente, la compresión de la cabecita en el canal del parto, entonces el fetito empieza a latir en su corazoncito, como si se estuviera queriendo parar. Entonces, esta desaceleración es considerada normal, ya es de tipo cefálico, ¿no? Esta desaceleración, este fetito en todo caso tiene una buena reserva de oxígeno, es decir, va a tolerar muy bien el trabajo de parto. En cambio, este otro no. En cambio, este otro no va a poder tolerar, porque fíjense, es un DIP de tipo tardío, peligroso, grave, ¿ya? Cuando detectamos en la cardiotografía intraparto en esa pacientita que está en proceso de trabajo de parto y le hacemos un monitoreo, entonces detectamos esto, inmediatamente se suspende el estudio y se traslada a un quirófano para hacer la cesárea y obtener un producto saludable. No dejar que continúe, porque este fetito o bien va a salir con daño cerebral o bien puede ovitarse en el canal del parto. Entonces, cuando vemos este tipo de desaceleraciones, inmediatamente se suspende el trabajo de parto normal y se lleva a una cesárea. ¿Cuál es la característica? Fíjense las contracciones uterinas aquí abajo, ¿no? Pero esta desaceleración, fíjense, no coincide con el AJME de la contracción. Es una desaceleración después de la contracción, ¿no? Entonces es un DIP tardío. No tiene buena reserva de oxígeno. Entonces puede evitarse en cualquier momento este fetito, puede morirse. Y el DIP tipo variable, que sería el 3, es cuando tenemos, ¿no? O umbilical también llamado, cuando tenemos desaceleraciones de tipo variable, ¿no? De tipo, una morfográfica, digamos, o sea, su morfología no es adecuada, ¿no? A la normal. O sea, tiene diferente forma, quiere decir. Es dismórfica. No tenemos diferentes, fíjense, aquí en B, aquí en U, aquí en W. Este tipo de desaceleraciones no se llaman variables o de tipo umbilical y se dan frecuentemente por compromiso del cordón umbilical. No es porque está comprimiendo el cordón. Esto puede presentarse en circulares de cordón, puede presentarse en fetitos o en gestaciones con oligoamnios severos, no tiene líquido. Entonces, circunstancias en las que se van a presentar este tipo de desaceleraciones también son de pronóstico grave, no tan grave como el DIP tipo 2, ¿no? Pero sí se deben considerar como graves porque también puede darse la condición de fallecimiento u óbito fetal durante el
trabajo de parte. ¿Cuáles son las indicaciones? Son casi las mismas de las que les había dado para el perfil biofísico. Sospecha de restricción de crecimiento intrauterino, trastornos hipertensivos del embarazo, diabetes, gestación múltiple, gestación cronológicamente prolongado, oligoamnios, rotura prematura de membranas, presentación de nalgas o presentación pélvica, anormalidades de la frecuencia cardíaca fetal, Doppler anormal, falta o disminución de los movimientos fetales, desproporción cefalopélvica de causa fetal. O sea, todas estas son indicaciones. Cualquier factor de riesgo que esté indicando compromiso fetal, entonces nosotros debemos solicitar una cardiotocografía o monitoreo fetal electrónico y luego someter a un perfil biofísico. Si es intraparto, entonces la conducta será inmediata. La ultrasonografía Doppler, entonces el Doppler como que actualmente viene a ser un reemplazo, está reemplazando prácticamente estos otros dos métodos de apoyo diagnóstico de bienestar fetal, pero sin embargo los otros dos complementan a la ultrasonografía. No es que con la ultrasonografía voy a obviamente predecir la conducta de esa gestación. Si bien es cierto en estos tiempos la dopplerflujometría puede por sí sola hacer la indicación de interrupción del embarazo, pues las otras la complementan. Actualmente yo no puedo hacer interrupción solamente con el monitoreo fetal electrónico o solamente con el perfil biofísico. Sin embargo, la ultrasonografía sí lo puede hacer solamente la ultrasonografía, o sea, la dopplerflujometría, y decir ese feto está en hipoxia y amerita una interrupción de la gestación inmediata, ¿no? Porque hay una alteración del bienestar fetal. Ese fetito está en sufrimiento fetal. Entonces, la dopplerflujometría fue descrita inicialmente por este señor que se llama Christian Doppler y no es nada más que la evaluación para que tengan una idea, ¿no? de la frecuencia cardíaca fetal, o frecuencia, digo, de la velocidad o del flujo y la velocidad y su resistencia de diferentes vasos que nosotros queremos estudiar en esa gestación. Entonces, el efecto Doppler no es nada más que el estudio de estas ondas, ¿no? A través de un equipo que se llama ecógrafo, ¿no? Entonces, acá estamos viendo un ejemplo de una onda de baja frecuencia y una onda de alta frecuencia. Una de baja frecuencia es cuando el sonido tiene ciclos más prolongados, ¿no? Y en este caso, en el ejemplo que les estoy dando, es cuando, por ejemplo, el ente emisor se aleja del receptor. Entonces, o finalmente se aproxima al receptor y la frecuencia es de alta frecuencia, o sea, la onda de velocidad es de alta frecuencia. Es un ejemplo que dan siempre. Aquí la ambulancia, por ejemplo, se está alejando de un punto y se está aproximando al otro punto. Entonces, cuando se aleja tenemos una baja frecuencia y cuando se aproxima tenemos una alta frecuencia. Otro ejemplo, si no están en movimiento, el anterior era en movimiento, si no está en movimiento, una onda, envía una onda, el ente emisor, ¿no? Entonces, esta onda es percibida por el receptor y como no está en movimiento, esta onda no tiene por qué cambiar. Entonces, una onda recibida con la misma longitud de onda. Cada ciclo, fíjense, son similares. No sucede lo mismo cuando se emite la onda, el ente emisor emite con una determinada frecuencia, ¿no? Y aquí tenemos, emite con una determinada frecuencia el emisor, y como el receptor se encuentra en movimiento, o sea, se está alejando, entonces fíjense, la onda o cada ciclo es diferente
a la onda emitida. Entonces modifica, entonces estas ondas vendrían a ser ondas de baja frecuencia. Lo que no sucede es cuando se emite una onda, una determinada onda, y el receptor se aproxima al ente emisor, que en este caso viene siendo el transductor. Entonces, a medida que se aproxima, esta onda se comprime y hay mayor cantidad de ciclos, ¿no? Por minuto, entonces, o por segundo. Entonces, nosotros, pucha caramba, 10 minutos más tenemos. Denme un minutito, por favor, denme un minuto. Bueno, entonces fíjense, la onda es de alta resistencia, o de baja frecuencia y de alta frecuencia. En medicina, este es un ejemplo, el que les he mencionado en la anterior clase. Entonces, fíjense, el transductor emite una onda con una determinada velocidad. Acá tenemos un vaso con glóbulos rojos en movimiento, sangre en movimiento. Entonces, la onda reflectada, ¿no?, es de diferente frecuencia. Esta variación del ente emisor al receptor, ¿no?, la onda reflectada, se llama, perdón, un segundito. Se llama efecto Doppler, entonces, ¿no? Entonces, esa diferencia de velocidades, ¿no?, de la onda emitida a la onda recibida se llama efecto Doppler. Eso es lo que nosotros valoramos en un estudio de Doppler flujometría. Entonces, que la Doppler flujometría no es nada más que un método rápido, no invasivo, para el estudio del bienestar fetal y de los parámetros hemodinámicos materno-fetales para control de embarazos de alto riesgo. Entonces, es un método de apoyo no invasivo que nos va a ayudar muchísimo en estos tiempos que nosotros, un estudio ecográfico obstétrico, pues no podemos prescindir de este estudio como es la Doppler flujometría. Siempre la vamos a utilizar, no para hacer diagnóstico de bienestar fetal. Entonces, acá, ¿para qué nos sirve? Muchas enfermedades son diagnosticadas, obviamente, en gestaciones de alto riesgo, donde vamos a poder detectar fetos o productos con asfixia fetal o hipoxia fetal. En esos fetitos con restricción de crecimiento intrauterino, es decir, desnutrición intrauterina o bajo peso al nacer. Y finalmente, daño neurológico, ¿no? Es lo que principalmente estamos tratando de evitar con estos tres métodos, principalmente de bienestar fetal. Estos cambios vasculares son adaptativos, ¿no?, fetales a la menor oxigenación. También pueden clasificarse a través del método Doppler o cuantificarse. Quiere decir que nosotros con este método vamos a poder nosotros ver hasta qué punto esta gestación puede adaptarse a esa hipoxia y en qué momento nosotros vamos a decir que está alterada
y necesita de repente una interrupción inmediata. ¿Cuáles son las indicaciones? Las mismas, ¿no? Vigilancia prenatal de fetos con sospecha de riesgo, elevado de acidosis, síndromes hipertensivos, restricción de crecimiento, diabetes gestacional, patología cardíaca fetal, anemia fetal. Se puede utilizar en cualquier situación clínica que se considere riesgo elevado. No todos los que les había mencionado para el monitoreo fetal y para el perfil biofísico, las indicaciones casi vienen siendo las mismas. La salvedad es que, acá está con rojo, es que la doppler flujometría no se puede tampoco utilizar porque sí o sí, no, tiene sus indicaciones. Entonces, dice, no se debe utilizar la exploración Doppler en ecografías de rutina. No, sin embargo, algunas escuelas sí la utilizan ya como rutina, pero nosotros debemos prever siempre que este método de apoyo sea utilizado de buena manera, ¿no? En gestaciones que realmente sean de alto riesgo. Entonces, los vasos mejor estudiados, en este caso, para nosotros en obstetricia, para evaluar bienestar fetal, son las arterias uterinas, la arteria umbilical, la vena umbilical, la arteria cerebral media, el ductus venoso, el istmo aórtico. La circulación materno-fetal, entonces nosotros vemos la circulación fetoplacentaria que está dada o representada principalmente por las arterias uterinas y la circulación fetal que está representada por la vena umbilical, arteria cerebral media, ductus venoso principalmente. ¿Qué nosotros esperamos encontrar con la Doppler flujometría? O sea, de acuerdo al estudio que hemos hecho, o sea, de los vasos que nos interesan, acá podemos ver si hay en un embarazo, estamos valorando su hemodinamia, entonces hay una adecuada implantación embrionaria, una adecuada invasión trofoblástica, es una adecuada implantación gestacional, quiere decir una adecuada invasión trofoblástica y un adecuado desarrollo de la vasculatura placentaria, pues estaremos frente a un embarazo prácticamente exitoso, es decir, un embarazo sin complicaciones. Pero ¿qué pasa si estamos frente a un factor de riesgo como una mala invasión trofoblástica? Aquí tenemos la decidua, aquí tenemos el miometrio, ¿no? Decidua miometrio. Esto es una representación de una arteria espiralar con en el espacio intervelloso de la placenta y del miometrio, en este caso del útero. Entonces, cuando el proceso de invasión trofoblástica se produce adecuadamente, la vasodilatación va a ser uniforme en estos dos segmentos, en el segmento decidual y en el segmento miometrial. Pero si esta invasión trofoblástica es mala, entonces vamos a ver que principalmente se altera esta capa muscular en el segmento miometrial y esto va a condicionar a que el flujo en estos vasos sean de alta resistencia, ¿no? Entonces, o bien si hay una buena invasión trofoblástica, no tengamos un patrón de baja resistencia, ¿no? En este caso tenemos una de alta resistencia, inclusive con flujo diastólico bajo y una escotadura protodiastólica o notch también llamado, por la alta resistencia que existe en esta arteria espiralar. Algunos ejemplos de la arteria uterina normal. Normalmente, en el primer trimestre tenemos bajo flujo diastólico, notch, va desarrollando, la invasión trofoblástica va aumentando en la segunda oleada y el flujo diastólico va aumentando, el notch se va perdiendo y en el tercer trimestre prácticamente el notch desaparece y tenemos un alto flujo diastólico. Lo mismo sucede con la arteria y vena umbilical. Abajo la vena umbilical, a un principio no hay flujo diastólico y tenemos una vena umbilical pulsátil en el primer trimestre. En el segundo trimestre tenemos una vena umbilical que no pulsa y ya está apareciendo flujo diastólico y en el tercer trimestre tenemos un alto flujo diastólico de baja resistencia. En la cerebral media igual, en el primer trimestre tenemos ausencia de flujo diastólico
diastólico, y en el segundo y tercer trimestre tenemos un flujo diastólico bajo porque es de alta resistencia en la arteria cerebral media. En condiciones normales tenemos alta resistencia en la cerebral media a la inversa de la uterina y de la umbilical, que tienen baja resistencia. En este caso, la cerebral media es de alta resistencia normalmente, en condiciones normales. Acá tenemos un estudio, bueno, no hay el video. A ver, voy a quitar esto, si nos permite. Ahí nos permite, esta es una uterina. Fíjense cómo el flujo diastólico es de... Bueno, jóvenes, bueno, aunque pocos hayan ingresado, solamente quedan estos ejemplos, estos videitos para que tengan una idea. Acá estamos viendo una doble flujometría de una arteria uterina. Y les decía, fíjense cómo el flujo diastólico es de baja resistencia. Tiene un flujo diastólico alto, ¿no? Eso les mencionaba hace rato cuando les mostraba las uterinas. Entonces, en el tercer trimestre tenemos un flujo diastólico alto en la uterina. A medida que avanza la gestación desde el primer trimestre, desde el primer trimestre al tercer trimestre, entonces normalmente cuando hay una buena invasión trofoblástica, entonces el flujo diastólico viene siendo alto, elevado, entonces no hay resistencia. No, pero sin embargo en el primer y segundo trimestre todavía, o sea, se ve mucha resistencia, ¿no? Normalmente, pero esto tiene que ir, obviamente, a través de la segunda oleada trofoblástica mejorando, ¿no? El flujo diastólico y darnos esta imagen. Bien, entonces les decía con este ejemplo de una arteria uterina, el flujo diastólico alto, ¿no? Y de baja resistencia. Acá estamos viendo la cerebral media y vamos a ver, fíjense, les decía, la cerebral media tiene un flujo de alta resistencia. Entonces, si es un flujo de alta resistencia, la diástole, el flujo diastólico es bajo. Fíjense, el flujo de fin de diástole es tremendamente bajo y es de alta resistencia. Eso normalmente sucede. Acá tenemos una umbilical, ese es el cordón umbilical, y nuevamente, fíjense, podemos apreciar nuevamente un flujo diastólico de baja resistencia, un flujo diastólico alto. Esto es sístole, esto es diástole. Entonces tenemos un flujo diastólico de alta o de baja resistencia. Acá nuevamente tenemos la arteria cerebral media, perdón. Y vamos a ver, fíjense, ¿no? Es de muy alta resistencia y un flujo diastólico bajo. Y acá tenemos el ductus venoso. El ductus venoso, se van a fijar, tiene una característica muy particular, ¿no? Tenemos una onda con una sístole, diástole y contracción atrial. Esta parte es la contracción atrial, que normalmente debe ser alta, ¿no? Una contracción atrial visible, no ausente ni reversa. Eso indica normalidad.
cuando este flujo atrial, o sea, de la onda A, acá, es ausente, o sea, se pierde esta onda acá. Entonces estamos frente a ya probablemente hipoxia severa fetal o ese fetito cuando se hace la onda atrial reversa, acá atrás, prácticamente ese fetito está en acidosis, ya está entrando a daño cerebral. Entonces cuando el ductus venoso se altera, jóvenes, es de interrupción inmediata. Entonces, por eso que la Doppler flujometría como que ya prescinde de los otros métodos de apoyo diagnóstico, como son el perfil biofísico y el monitoreo fetal electrónico o cardiotocografía. O sea, prescinde de estos dos métodos y directamente viendo todas estas alteraciones de las ondas de velocidad de los diferentes territorios, entonces ya con una Doppler flujometría nosotros podemos decir interrumpa inmediatamente esta gestación porque el feto está en hipoxia severa o está en acidosis y puede fallecer en cualquier momento. Bien, ¿cuáles son las conclusiones entonces de todo esto de la valoración de bienestar fetal? Entonces dice, el buen diagnóstico de bienestar fetal dependerá del nivel de atención. Ustedes tienen que saber discriminar, jóvenes, si ustedes están en primer nivel, hasta dónde son sus capacidades de poder ustedes atender esa gestación. Va a depender de una buena vigilancia prenatal, que ustedes sepan hacer un buen control prenatal, sepan detectar a tiempo qué paciente es de alto riesgo o no es de alto riesgo. Además de un adecuado diagnóstico de riesgo materno como fetal. Ustedes tienen que saber, como les decía, decir, esta es una gestación de alto riesgo o es un alto riesgo obstétrico o el feto está mal, no tiene alguna malformación o tiene alguna restricción o tiene algún problema. Entonces este paciente o esta pacientita hay que derivar a un nivel superior, sea este segundo o tercer nivel, de acuerdo a los niveles de riesgo. Además, debe tener personal idóneo y capacitado para realizar e interpretar los estudios realizados. Entonces, si ustedes no tienen la capacidad suficiente de hacer una interpretación adecuada de un perfil biofísico, de una cardiotocografía o de una dopplerfotometría, mejor refieran a un nivel superior donde va, obviamente, a recibir mejor atención al paciente. Seguimos. De la combinación, entonces, de estos estudios, de estos tres métodos de apoyo diagnóstico de bienestar fetal, dependerá pues, un buen diagnóstico, ¿no? O sea, si nosotros sabemos hacer una correcta interpretación, entonces tendremos pues un buen diagnóstico de bienestar fetal. O el probable deterioro, o sea, si hacemos un buen diagnóstico, nos vamos a decir, está bien esta gestación, el feto está bien, o finalmente esta gestación está mal y el feto está mal. Se está deteriorando, está en hipoxia, está en acidosis. Entonces, nosotros diremos, amerita una intervención inmediata. Entonces, nosotros estamos haciendo de que ese fetito deje de sufrir ahí adentro y deje de entrar en sufrimiento fetal agudo, entre en hipoxia, entre en acidosis y se muera. Y como conclusión final, tenemos que en estos tiempos de avance tecnológico, como en estos tiempos de avance tecnológico, perdón, la obstetricia moderna no puede prescindir de la dopplerflujometría. Ya cuando les hablé de ultrasonografía en obstetricia, les había dicho que ya no hay estudios obstétricos que no se realicen con dopplerflujometría. Sin embargo, les he dicho que en los estudios de rutina muchas veces mandan ecografía obstétrica. Dicen, a esa ecografía obstétrica no, ustedes no tienen por qué poner, si está normal, poner Doppler. No tiene indicación. Pero si les mandan una obstétrica más un estudio de Doppler, ustedes están en la obligación de realizar el Doppler, siempre y cuando esa gestación o esa paciente tenga indicación de realizar una dopplerflujometría, ¿no? Como una herramienta de gran valía. Entonces, la dopplerflujometría, les decía, como que viene reemplazando, o sea, a las otras dos. Sin embargo, se complementan, ¿no?
Entonces, esta obviamente es una de tecnología avanzada, equipos de tecnología avanzada, entonces equipos de alta gama. Entonces, obviamente que nos van a ayudar a predecir o hacer un buen diagnóstico. Gracias. Muy bien, joven. Hemos terminado.